Bueno, justamente si decimos que una de las críticas del maoísmo al desarrollo artístico de la Unión Soviética fue la crítica al realismo, ¿no? A este realismo socialista, volvemos nuevamente a articular con los principios que venimos desarrollando en relación a la Nouvelle Vague, ¿no? Como la crítica al realismo hollywoodense, o la crítica, diremos, el intento de superación, ¿no? Porque decíamos que Godard de alguna forma reconoce los aportes del montaje realista, continuo de Hollywood, pero entiende que ya deben quedar atrás, ¿no? Que no hay que negarlos, que no hay que estigmatizarlos, que hay que superarlos sobre las bases que ha dejado preestablecidos el realismo hollywoodense, el realismo clásico. Entonces, a partir de ahí es que ese realismo, tanto sea realismo socialista como el realismo del montaje, son dejados atrás por la forma del ejercicio que lleva adelante Godard con este montaje fragmentado que decíamos acá en la película. Está en función, la fragmentación, de dividir la película en como si fueran diferentes folletines, diferentes comunicados, diríamos así, de los pensamientos de estos personajes, y obviamente se entiende por extensión de los pensamientos del propio Godard en relación a lo que es la doctrina marxista-leninista maoísta. Bueno, en base a eso es que decimos que hay una especie de, si se quiere, a diferencia de otras películas de Godard, tenemos una cámara que no es una cámara tan viva como la que solíamos tener acostumbrados o estar acostumbrados, por ejemplo, en Sin Aliento, ¿no? Esa cámara espontánea, espasmódica, dinámica, que se estructuraba junto a un montaje fragmentado y le daba a la película una gran dinámica formal. Bueno, acá en la película no aparece de tal forma. Es una cámara mucho más estática, que si tiene movimientos, son movimientos preestablecidos, casi diríamos geométricos. Hay un movimiento muy claro que aparece varias veces en la película, que es cuando se están dando estas clases o estos discursos, cómo se enfoca desde afuera y la cámara hace un movimiento lateral, como si fuera una especie de paneo, pero continuo, ¿no? Como un tipo de péndulo que va y viene, que de alguna forma no se asemeja tanto a lo que era la cámara en mano de Sin Aliento o la cámara con con cierto movimiento de las películas anteriores. ¿Y esto por qué lo entendemos? Bueno, porque ese estatismo de la cámara permite resignificar las estructuras definidas de cada folletín, de cada segmento discursivo de la película. Si tuviéramos una cámara constantemente viva, constantemente en movimiento, quizás sería difícil distinguir estas partes muy evidentemente folletinescas, pero además permite destacar el arte desarrollado por los propios personajes en el interior de la pantalla, ¿no? Es decir, la película sacrifica algo de su innovación en cuanto a los movimientos de cámara y las formas nerviosas del ejercicio de la cámara, de cómo la cámara enfoca, para rescatar cómo aparecen las formas de representación artísticas en el interior de los personajes, a partir de una acción de los personajes. Y decimos en esto, se destacan las performances, ¿vieron esas puestas en escena que, por ejemplo, quieren teatralizar o representar lo que era la guerra de Vietnam en algún momento, con esos aviones volando, con ese personaje que aparece detrás de una especie de trinchera estructurada con libros, una barricada. Luego también lo que será los murales, ¿no es cierto?, las paredes escritas con leyendas que de alguna forma comunican los ideales de esta generación de pensamiento, todas formas que luego aparecerán replicadas en lo que serán las manifestaciones políticas del Mayo francés, ¿no? Estas performances, estos grafitis o estas pintadas con leyendas o con símbolos, con la aparición de
por ejemplo, el símbolo del puño, con la aparición de la chimenea de la fábrica y el obrero, dibujos, una especie de arte callejero. Bueno, toda la aparición de este arte está de alguna forma rescatada por la película misma, que sacrifica su propia forma artística, es decir, queda como una especie de estado de neutralidad para que se rescate, para que se vea de primera mano mucho más evidentemente estas formas de representación. El tipo de arte, el tipo de expresión artística que más me interesaría rescatar es el collage. Si se dieron cuenta, hay diferentes apariciones de recortes puestos en primer plano en la pantalla, como si fueran imágenes, insert de imágenes, donde aparecen pensadores, políticos, superhéroes, pero también aparecen imágenes adulteradas, los ojos rojos de Stalin. Bueno, todo esto es el ejercicio de lo que conocemos el arte del collage, cómo combinar diferentes imágenes para generar un mensaje, que viene heredado del dadaísmo. Recuerdan el año pasado cuando vimos Vanguardias, notábamos, en el apunte de Toby Clark notábamos cómo el dadaísmo trabaja sobre la base del collage, ¿no es cierto? El collage como una expresión muy juvenil, no quisiera decir infantil, pero de alguna forma se asocia con el ejercicio más juvenil del arte, más, si se quiere, libre, creativo, con menos estamentos, ¿no? Con menos organización, con menos bajada de una línea formal. El collage, si se quiere, es la representación, no, una de las representaciones más libres que hay, y eso nos permite asociarlo con lo juvenil, con lo infantil, con los primeros ejercicios del arte que hace un niño, por ejemplo, en actividades plásticas. Bueno, justamente ese ejercicio juvenil del collage es el que recarga una cierta pulsión erótica, una cierta pulsión libidinal detrás del collage, que se asocia con lo juvenil, ¿no? Que está presente en la película y que tiene que ver con el deseo individual. Es decir, el joven que hace un collage lo hace desde un lugar puramente pulsional, individual, subjetivo, como adultera ese collage, ¿no? Entonces aparece el deseo individual, aparece la pulsión individual, hasta si se quiere una pulsión de algún tipo asociada con el principio del placer, que se integra al cuerpo social, ¿no? Es como que la mejor forma de articulación del arte, de las representaciones artísticas juveniles, y la puerta de acceso para el pensamiento político, entendió el dadaísmo y volvería a entender las formas de representación artísticas de la década del 60, parece ser el collage, ¿no? Este nexo entre pulsiones libidinales, entre un juego erótico y de placer por adulterar una imagen, por llevar a cabo, efectuar un acto de rebeldía sobre una imagen preestablecida, dibujarle los cuernitos. Esto es muy típico de los chicos que salen del colegio y pasan por delante de un afiche y le dibujan los cuernitos a una imagen, le pintan un diente. Bueno, este acto pulsional, erótico, libidinal, de rebeldía por sobre lo establecido, es la base del ejercicio del collage, que, puesto en función de un mensaje político, es decir, si yo hago un collage con ciertas figuras políticas y las adultero e incorporo en esa deformación un fin político, es la puerta de acceso para que la cosmovisión juvenil se integre a la madurez política, ¿no? Bueno, es difícil de entender, por ahí lo vamos a desarrollar después un poco más en la clase, pero está presente en la forma de la película. Fíjense que en diferentes momentos aparecen figuras que son directamente impresiones gráficas puestas en la pantalla, en primer plano, algunas de estas modificadas, o otras puestas en crudo, pero tanto como respaldatorias del discurso o como contrarias al discurso, ¿no es cierto? Entonces hablamos de ciertos ideales, ciertas representaciones, por ejemplo, ciertas formas de llevar a cabo el imperialismo por parte de los Estados Unidos, y de repente aparece personajes de historieta como el Capitán América, Batman, que de alguna forma
son la representación juvenil de esas políticas más duras. Bueno, estas formas de representación son las que buscan ser representativas del nuevo arte, de esta línea de pensamiento marxista, leninista, maoísta, que incorpora esta generación de pensamiento.